Hay momentos en la vida en los que el dolor no solo nace de la pérdida, sino de la traición que se descubre justo cuando más necesitas apoyo. Esta es la historia de cómo el funeral de mi hijo se convirtió en un reflejo brutal del verdadero rostro de mi familia. Una historia que no solo me rompió por dentro, sino que también abrió mis ojos, demasiado tarde. Mi hijo Marcus falleció con solo 8 meses de vida. Murió por complicaciones derivadas de una neumonía que avanzó con una rapidez que nadie anticipó. En cuestión de días pasamos de escuchar su risa en casa a estar junto a una cama de hospital, temiendo cada alarma, cada silencio. Y mientras mi esposa y yo nos desmoronábamos viendo a nuestro bebé luchar por respirar, mis padres estaban ocupados organizando una fiesta. Sí, una fiesta. El cumpleaños número 30 de mi hermana, Katie. Desde el primer momento, la vida nos había mostrado de forma sutil pero constante que Katie era la favorita. Yo lo sabía, lo aceptaba en silencio. Pero nunca imaginé que el favoritismo llegaría al punto de elegir globos, pastel y música por encima de asistir al último adiós de su nieto. Mis padres viven a 1 hora de nuestra casa. Están jubilados, tienen tiempo, medios, y ninguna excusa válida. Pero aún así, decidieron no venir. Katie vive en la misma ciudad que ellos, siempre ha estado cerca, tanto física como emocionalmente. Siempre fue el centro. Ella era la que recibía los elogios, los abrazos, las publicaciones en redes con largos mensajes de orgullo. Yo era, bueno, el otro hijo. Cuando mi esposa quedó embarazada, pensé que tal vez las cosas cambiarían. Que la llegada de su primer nieto despertaría algo en ellos. Me equivoqué. Su reacción fue tibia, casi protocolaria. Qué buena noticia de mi padre y un rápido cambio de tema por parte de mi madre, que no tardó en hablar de lo bonito que sería que Katie también tuviera hijos algún día. En cambio, los padres de mi esposa estaban radiantes. Se involucraron desde el principio, compraron ropa para el bebé, vinieron cada fin de semana a ayudarnos a preparar su habitación. Estaban emocionados, presentes, atentos. Cuando Marcus nació, fue aún más evidente. Mis suegros llegaron al hospital en menos de 1 hora. Mis padres aparecieron al día siguiente, estuvieron media hora, dijeron que tenían un compromiso con su club de lectura. Durante los 8 meses de vida de Marcus, esa dinámica se mantuvo. Mis suegros venían a vernos 2 veces por semana, traían comida, limpiaban la casa, nos ayudaban a sobrevivir a la vorágine de la paternidad primeriza. Mis padres nos visitaron quizás 6 veces, cuando les convenía. Les mandábamos fotos de Marcus, y mi madre respondía con un emoji de pulgar arriba. Nada más. Mi padre ni eso. Pero cada vez que Katie publicaba una foto en sus redes, ahí estaban ellos, llenando los comentarios con elogios, bendiciones, corazones. 3 meses antes de que todo se derrumbara, Katie anunció que quería celebrar su cumpleaños con una gran fiesta. Un fin de semana entero en una casa alquilada, con amigos, comida, decoración, toda una producción. Mis padres, por supuesto, estaban encantados. Se lanzaron a ayudarla con entusiasmo, hablando sin parar de lo especial que sería ese momento para ella. Nosotros, por nuestra parte, comenzamos a organizar el bautizo de Marcus. Elegimos la misma fecha sin saber del plan de Katie. Cuando se lo comenté a mis padres, lo primero que dijo mi madre fue, ¿pero ese fin de semana no es la fiesta de Katie? Sugerí que podían asistir al bautizo por la mañana y luego viajar a la fiesta por la tarde. Después de todo, tenían todo el día y los medios para hacerlo. Pero no. Dijeron que no era posible. Que era demasiado para ellos. Y luego, Marcus se enfermó. Al principio parecía un resfriado. Nada grave. Pero en apenas un par de días, su respiración comenzó a sonar distinta. Más agitada. El lunes lo llevamos al hospital, y ahí comenzó la verdadera pesadilla. Los médicos dijeron que tenía neumonía. Estaba grave. Lo internaron de inmediato. Pasamos 3 días junto a su cama. Mi esposa no se movía de su lado. Yo dormía en una silla, apenas comía. Mis suegros se turnaban para traernos comida, ropa limpia, palabras de ánimo. Llamé a mis padres el primer día. Mi madre dijo que verían si podían pasar. Nunca llegaron. El miércoles por la noche, Marcus empeoró. Temprano en la mañana del jueves, se fue. No hay forma de describir ese vacío. No hay palabras para explicar cómo se rompe el alma al ver que la vida se escapa de un cuerpo tan pequeño. Que tus brazos ya no alcanzan para protegerlo, ni tu amor para retenerlo. Solo queda el silencio. El frío. El ruido apagado del mundo. Tuve que hacer llamadas que ningún padre debería hacer. Llamé a mis padres ese mismo jueves por la tarde. Les dije que Marcus había muerto. Mi madre dijo que lo sentía mucho. Preguntó cuándo sería el funeral. Le respondí que el sábado, por la mañana, en nuestra iglesia. Hubo un silencio,
Una pausa de esas que queman. Pero el sábado es la fiesta de Katie, dijo mi madre. No podía creerlo. Le pregunté si estaba diciendo en serio que no asistirían al funeral de su nieto por una fiesta. Mi padre tomó el teléfono. Dijo que ya habían pagado todo y que no podían cancelar. No hubo lágrimas. No hubo remordimiento. Solo logística. Colgué. No dije más. El viernes por la noche volvieron a llamar. Mi madre dijo que estaban muy estresados con los preparativos. Que sentían mucho no poder estar con nosotros, pero que debíamos entender. Que había mucha gente esperando esa fiesta. Corté otra vez. El sábado, la iglesia estaba llena. Mis suegros, nuestros amigos, mis compañeros de trabajo, incluso parientes de mi lado que vinieron desde lejos. Todos estaban allí. Todos, menos ellos. Durante la ceremonia, tomé el teléfono. Las historias de Instagram de Katie mostraban a mis padres sonrientes, colocando decoraciones. El contraste me atravesó el pecho como un cuchillo. La realidad se mostró con una crudeza imposible de ignorar. Después del entierro, mucha gente me preguntó dónde estaban mis padres. Fui sincero. Les dije que estaban en una fiesta. La semana siguiente fue un borrón. Mi esposa apenas hablaba. Yo me encargaba de todo como un robot. Mis suegros venían todos los días, cocinaban, limpiaban, nos sostenían como podían. Pero mis padres, no llamaron, no vinieron. Hasta el viernes. Mi madre llamó. No preguntó cómo estábamos. No mencionó a Marcus. Quería invitarnos a cenar el domingo para que Katie pudiera mostrarnos las fotos de su fiesta. Dijo que nos haría bien verlas. Que la vida debía continuar. Que Katie había recibido muchos regalos y que la fiesta fue un éxito. Nos pidió que lleváramos un postre, porque los pasteles de mi esposa siempre gustaban mucho. Volví a colgar. No podía dejar de pensar en Marcus. En sus ojos, en sus risas, en sus pequeños gestos. En cómo agarraba nuestros dedos como si el mundo no pudiera separarlo de nosotros. No podía sacarme de la cabeza cómo mis padres habían elegido ignorar su existencia, primero en vida, y luego, incluso en la muerte. Se perdieron casi todo de él. Su primer balbuceo, su primera sonrisa, su bautizo. Y ahora también su despedida. En medio de este vacío, la única luz era el amor constante y silencioso de los padres de mi esposa. Se convirtieron en nuestro único sostén. Nos cuidaban como si también estuvieran cuidando su propia cordura, como si entendieran que cualquier cosa, incluso el gesto más mínimo, podía ser lo que nos salvara del abismo. Una semana después del funeral, mi tía Patricia, la hermana de mi madre, me llamó desde otro estado. Me dijo que había hablado con mis padres para darles el pésame, pero que notó algo raro en la conversación. Algo distante, incómodo, artificial. Le conté lo que había pasado. Todo. Sin adornos. Al principio no dijo nada. Solo respiró hondo. Luego, con una voz temblorosa, me ofreció sus condolencias otra vez. Y me prometió que haría lo correcto. Unos días más tarde, volvió a llamarme, furiosa. Había confrontado a mi madre. Le exigió la verdad, y ésta la confirmó. Eligieron la fiesta. Prefirieron asistir a la celebración de Katie antes que al funeral de Marcus. Mi tía no se quedó de brazos cruzados. Llamó al resto de la familia. A mi tío, al hermano de mi padre, a todos aquellos que no sabían la historia completa. Quería que supieran la verdad. Que entendieran por qué mi esposa y yo nos sentíamos tan traicionados. Y funcionó. Empezaron a llamarnos. Uno a uno. Para darnos su apoyo, para expresar su repudio hacia mis padres. Muchos de ellos cortaron contacto con ellos, al menos hasta que se disculparan de verdad. Fue entonces cuando volvió a sonar mi teléfono. Era mi madre. Llorando. Decía que no podía entender por qué la familia les estaba dando la espalda. Que estaban sufriendo por ser tratados como marginados. Que todo esto era demasiado injusto. Y otra vez, las excusas. Que ya habían pagado todo, que no querían decepcionar a Katie, que no pensaban que fuera tan grave. Trataban de justificar lo injustificable. Entonces le pregunté algo que debería haber sido evidente. ¿Entendés que Marcus era tu nieto? Que nunca más vas a poder verlo, ni escucharlo reír, ni tener la oportunidad de decirle adiós. Su respuesta fue como un golpe. Por supuesto que lo entiendo, dijo. Pero era solo un bebé. Ni siquiera se habría dado cuenta si estábamos allí o no. No pude responder. No había palabras para contestar semejante crueldad emocional. Corté. Y esta vez, los bloqueé. 3 días después, me llamó Katie. Nunca lo había hecho antes. Durante todo este tiempo había mantenido distancia, al menos en apariencia. Pero ahora, decidía intervenir. Quería que resolviéramos el drama familiar. Propuso una reunión. Según ella, estábamos siendo injustos con nuestros padres.
Que lo que había pasado era una tragedia, sí, pero no una razón válida para castigar a quienes solo intentaban vivir sus vidas. Me dijo que su cumpleaños era algo que había esperado durante mucho tiempo, que lo había planeado con ilusión, que nuestros padres la habían ayudado en todo, y que cancelar de última hora lo habría arruinado todo. Le pregunté, directo, ¿crees que tu fiesta de cumpleaños fue más importante que el funeral de tu sobrino? Su respuesta me dejó helado. No es justo comparar. Son dos eventos completamente diferentes. Los funerales son para los vivos, para obtener cierre. Ellos podían hacer su propio momento de recuerdo para Marcus sin ir al servicio. En ese instante entendí que ella también pensaba que no había hecho nada mal. Que todo se reducía a un conflicto de agendas. Que se había resuelto de la manera más práctica. No hubo arrepentimiento. No hubo empatía. Le dije que no quería volver a saber de ella. Colgué. Horas después, me llegó un mensaje suyo. Decía que estaba decepcionada por cómo habíamos manejado todo. Que esperaba más de nosotros. Que no entendía por qué nos aferrábamos al dolor. Y mientras tanto, los padres de mi esposa seguían siendo nuestro único sustento. Su cariño, su presencia, su comprensión. Sin ellos, creo sinceramente que mi esposa se habría derrumbado del todo. Yo mismo no habría podido sostenerla sin esa red de amor genuino. A veces me descubro pensando que habría sido de mi vida si hubiera nacido en una familia como la de mi esposa. Con padres que realmente están presentes. Que no compiten por ser el centro de atención, sino que simplemente cuidan, quieren, apoyan. La semana pasada, mi tía Patricia volvió a llamarme. Me dijo que mis padres querían organizar una reunión familiar, que esperaban hablar. Pero mi tía fue firme. Les dijo que no había nada que resolver, que habían cruzado una línea que no se desdibuja con palabras vacías. Y así, pasaron las semanas. Hasta que ocurrió algo que ya rozaba lo surrealista. Mi madre, bloqueada en todos lados, decidió llamar a mi lugar de trabajo. Quería saber si yo estaba en condiciones de volver. Dijo que estaba preocupada, que había pasado por una tragedia familiar, que tal vez necesitaba ayuda psicológica. Hizo preguntas sobre mis días por enfermedad, sobre recursos de salud mental. Todo sin mi consentimiento. Mi jefa fue muy profesional. Me avisó. Me dijo que no me preocupara, que mi puesto estaba seguro, pero que quería que supiera lo que estaba pasando. Más tarde descubrí que había hecho lo mismo con el trabajo de mi esposa. Pero el jefe de ella no fue tan diplomático. Le dijo, literalmente, que podía llamar al infierno. Entonces la llamé. Quería enfrentarla. Pedirle que parara. Me dijo que solo estaba preocupada. Que, como la habíamos bloqueado, no tenía otra forma de saber si estábamos bien. Que pensaba que, en medio del dolor, podríamos estar tomando decisiones impulsivas que pusieran en peligro nuestras carreras, nuestro futuro. Dijo que había estado hablando con Katie. Que ambas coincidían en que no estábamos manejando la muerte de Marcus de forma saludable. Que entendían nuestro dolor, pero que estábamos dejando que nos controlara. Que la gente exitosa aprende a compartimentar. A seguir funcionando, incluso en tiempos difíciles. Le pregunté si consideraba que perderse el funeral de su nieto era un ejemplo de esa compartimentación saludable. Su respuesta, que ya habían hecho un compromiso con Katie, y cumplir compromisos es señal de buen carácter. A esas alturas, no sabía si llorar, gritar o simplemente rendirme. Pero lo peor estaba por venir. 2 días después de esa última llamada, Katie se presentó en nuestra casa sin avisar. Mi esposa estaba sola. Yo estaba en el trabajo. Katie no llamó antes, no tocó el timbre con cortesía. Simplemente entró, como si no hubiera pasado nada. Traía una bolsa con adornos sobrantes de su fiesta, algunas fotos impresas y una sonrisa como si estuviera cumpliendo una buena acción. Le dijo a mi esposa que pensaba que ver lo linda que había sido su celebración podría ayudarla con el duelo. Que compartir un poco de alegría le haría bien. Como si el dolor de perder a un hijo pudiera suavizarse con serpentinas y cupcakes. Mi esposa me llamó al trabajo, llorando, temblando. No sabía cómo reaccionar, cómo procesar semejante nivel de desconexión emocional. Volví de inmediato. Y cuando entré a casa, la encontré sentada en el sofá, como si fuera una visita cualquiera, mostrándole a mi esposa fotos en su celular. Le pedí que se fuera. Le dije que ya era suficiente, que su presencia era una falta de respeto. Pero ella, inmutable, respondió que aún no había terminado de explicarnos por qué la fiesta era tan importante para ella. Insistió en que su celebración representaba un logro, un símbolo de su crecimiento, de su vida. Dijo que, al fin y al cabo, había llegado a los 30, mientras que Marcus ni siquiera había llegado al año, así que no podíamos extrañarlo tanto. En ese instante, algo se rompió dentro de mi esposa.
Fue como si todas las emociones reprimidas durante semanas, todo ese dolor contenido, salieran de golpe. Se abalanzó sobre Katie, la tomó del cabello, y empezó a empujarla, a arrastrarla por la sala. Yo tuve que intervenir. No por Katie, sino por mi esposa. Porque no sabía hasta dónde podía llegar, y porque no quería que después de todo esto, además tuviéramos que enfrentarnos a consecuencias legales por culpa de alguien que ya nos había quitado demasiado. Katie se fue, pero no sin antes lanzar una amenaza. Dijo que pensaba demandar a mi esposa por agresión, pero que sería buena con nosotros, y que no lo haría siempre y cuando nos disculpáramos. Que solo quería resolver las cosas. Mi respuesta fue simple. Le dije que si no se iba en ese momento, volvería a soltar a mi esposa, y que entonces debería comprobar si era tan buena escapando como hablando. Se fue. Rápido. Casi corriendo. Mi esposa, todavía temblando, tomó la bolsa con los adornos y la tiró a la basura. Y por primera vez desde que perdimos a Marcus, respiró con algo más que tristeza. Respiró con rabia. Con dignidad. Como quien empieza a recordar que aún queda vida por defender. Al día siguiente, mi madre me llamó otra vez. Había olvidado bloquearla de nuevo. Estaba furiosa. Dijo que era inaceptable que yo hubiera permitido que mi esposa atacara a Katie. Que debía hacer algo con ella. Que Katie había intentado ser amable y que no se merecía ese trato. Le dije que se muriera. Que ni se le ocurriera esperar que yo fuera a su funeral. Y entonces, esta vez, la bloqueé de verdad. Mi esposa y yo decidimos cambiar nuestros números de teléfono. Nos cortamos por completo de ese círculo de egoísmo que se hacía llamar familia. Era necesario para poder empezar a sanar. Comenzamos terapia con una especialista en duelo y trauma familiar. Nos ayudó a entender que el dolor no se supera, pero se transforma. Que vivir con él no significa rendirse, sino aprender a caminar distinto. Que estar rotos no nos hace débiles, sino humanos. Y aunque yo intentaba mantenerme fuerte por ella, también estaba deshecho por dentro. Marcus no era solo nuestro hijo. Era nuestro mundo. Y ahora ese mundo se había quedado en silencio. Tiempo después, mis padres hicieron un último intento. Condujeron hasta nuestra casa y se quedaron en el coche, en la entrada, durante 3 horas, esperando que volviera del trabajo. Cuando vi el auto, la rabia volvió a hervir en mi pecho. No por lo que ya habían hecho, eso ya estaba claro, sino por su incapacidad de respetar siquiera nuestro espacio, nuestro luto. Ni siquiera el dolor ajeno les parecía sagrado. Bajé del coche, caminé hacia ellos. Mi padre fue el primero en hablar. Dijo que habían reflexionado. Que habían comprendido que debían pedir perdón. Que sabían que tomaron una mala decisión. Lo escuché. En silencio. Entonces le hice una pregunta. Una sola, si tuvieran que tomar la misma decisión otra vez, ¿qué harían diferente? Su respuesta fue reveladora. Buscaríamos la manera de asistir a ambos eventos. Tal vez irnos antes del funeral o llegar más tarde a la fiesta. Eso fue todo. Después de meses de rechazo por parte de toda la familia, después de ver cómo nuestra relación se rompía, todavía pensaban que una fiesta debía compartir espacio con el entierro de su nieto. Aún no entendían. No sentían. No veían el abismo que habían cavado con sus actos. Mi madre, que hasta ese momento no había dicho palabra, agregó que quería dejar esto atrás. Que Marcus querría que perdonáramos. Que no era saludable vivir con ira. Que debíamos encontrar un punto medio. Le dije que no se atreviera a mencionar a Marcus. Que no se permitieran el lujo de usar su nombre como herramienta de manipulación. Que no compartíamos el mismo dolor. Nosotros habíamos perdido a un hijo. Ellos se habían perdido a sí mismos. Les dije que si yo muriera mañana, probablemente les preocuparía más quién gestionaría el papeleo que mi ausencia. Porque nunca se trató de amor. Solo de imagen, de ego, de conveniencia. Mi madre empezó a llorar. Dijo que los estaba tratando injustamente. Mi padre la abrazó, trató de consolarla. Se marcharon. Y esa fue la última vez que los vi. Desde entonces no hemos vuelto a saber de ellos. Y lo más sorprendente de todo, es que no lo lamento. Porque en su ausencia, el aire se volvió más limpio. El dolor sigue ahí, por supuesto. El vacío de Marcus nunca se irá. Pero ya no hay ruido innecesario, ni excusas, ni lágrimas falsas. Solo queda el recuerdo de nuestro hijo, intacto, sin ser manipulado por quienes no supieron valorarlo. Lo más indignante, incluso ahora, no es solo que se perdieran su funeral. Es que aún hoy, siguen viéndose como las víctimas. Se lamentan por cómo los trata la familia, por lo que dice la gente, por la injusticia de ser rechazados. Pero nunca, ni una sola vez, se detuvieron a pensar en lo que nosotros sentimos. En lo que necesitábamos. Su mayor preocupación ha sido siempre cómo los percibe el mundo. No lo que hicieron,
sino que se sepa. Hubo gente que asistió a la fiesta de Katie que ni siquiera sabía que teníamos un hijo. Gente que, al enterarse después, nos escribió para pedir disculpas. Gente que conocía tan poco de nuestra historia, pero que aún así supo mostrar más humanidad que mis propios padres. En el fondo, mis padres esperaban que, con el tiempo, los perdonáramos, no por amor, no por arrepentimiento, sino para que el resto del mundo dejara de hacerles preguntas incómodas. Buscaban el perdón como escudo, no como redención. Pero ese perdón nunca va a llegar. Y si debo ser honesto, preferiría que volvieran a ser como siempre fueron, fríos, distantes, ajenos a mi vida. Porque al menos eso era coherente. Lo insoportable es esta versión forzada, hipócrita, que solo quiere limpiar su imagen. Mi esposa y yo, en cambio, empezamos lentamente a reconstruirnos. Hace poco hablamos por primera vez, sin lágrimas, sobre la posibilidad de tener otro hijo. No como reemplazo de Marcus. Nunca como un intento de llenar ese vacío, porque sabemos que eso es imposible. Sino como una forma de extender el amor que sentimos por él. De continuar el camino que habíamos soñado juntos. No estamos listos todavía, pero ya no evitamos la conversación. Y eso es un paso. Sabemos que el duelo puede destruir, pero también puede transformar. Hay días en que el dolor se siente como una ola gigantesca que amenaza con arrastrarnos. Y otros días en los que ese mismo dolor se vuelve una chispa. Un impulso para cuidar más lo que importa. Para agradecer más profundamente a quienes se quedan, a quienes no se rinden. La familia de mi esposa ha sido nuestro faro. Nos han sostenido en cada momento oscuro. Y también han sido testigos del lento, doloroso, pero real proceso de sanar. No de olvidar. Sanar. Incluso la familia extendida mía, aquellos que decidieron ponerse de nuestro lado, han reforzado nuestra convicción, no estamos solos. El amor existe. La compasión también. Un tiempo después, recibimos la noticia. Mi esposa estaba embarazada de nuevo. 3 años habían pasado desde la última vez que compartimos una noticia así. 3 años desde que el miedo, el dolor y la decepción nos habían envuelto por completo. Y ahora, con esa pequeña vida creciendo en silencio, nos abrazamos sin palabras. Porque sabíamos que todo sería distinto. Pero también sabíamos que estábamos listos. No les contamos a mis padres. Ni a Katie. No nos interesa. Y sabemos que a ellos tampoco. ¿Y qué fue de ellos? Nada. Nuestra relación murió aquella tarde en que esperaron en la entrada de nuestra casa por 3 horas, sin entender que lo que necesitábamos no era una disculpa con condiciones, sino algo que nunca pudieron darnos, humanidad. Se han vuelto solitarios. Sus viejos amigos, sus círculos sociales, los almuerzos de domingo, las reuniones del club, todo eso desapareció. Porque la gente se enteró. Porque nunca ocultamos la verdad. Nunca mentimos cuando alguien nos preguntó qué había pasado. Y eso, simplemente, fue suficiente para que la máscara se cayera. Para que todos vieran el favoritismo, la indiferencia, la crueldad disfrazada de protocolo. Katie, por su parte, nunca volvió a celebrar un cumpleaños como antes. O al menos, no lo mostró. Las fotos de su cumpleaños número 30 desaparecieron. Y con ellas, su burbuja. Se mudó. Su reputación laboral también se vio afectada. Y aunque eso nunca fue nuestro objetivo, en cierto modo sentimos que el universo terminó poniendo todo en su lugar. Hoy, mi esposa y yo vivimos en paz. Seguimos en terapia. Seguimos caminando con el peso de una ausencia, pero también con la esperanza de un nuevo comienzo. No olvidamos. No cerramos. Pero sí aprendimos a no cargar lo que no nos corresponde. Marcus sigue siendo parte de cada día. Está en los silencios, en los sueños, en los suspiros. En cada estrella que se asoma cuando el cielo se oscurece demasiado. Y también, en cada sonrisa que mi esposa empieza a mostrar de nuevo. En cada abrazo que damos sin decir nada. En cada paso que damos, juntos. Esta historia no tiene un final feliz tradicional. No hay reconciliaciones. No hay redenciones milagrosas. Pero sí hay verdad. Y en esa verdad, encontramos libertad. A quienes alguna vez dudaron, a quienes creen que hay que perdonar siempre, a quienes piensan que la sangre es más fuerte que el agua, les digo esto. El amor verdadero no depende de la biología. Se construye, se demuestra, se elige. Y mi hijo merecía abuelos que lo eligieran. No cuando fuera fácil, sino cuando fuera difícil. Cuando más importaba. Eso no ocurrió. Y esa es una herida que no se borra. Pero también es una lección. Una que guardaremos para siempre. Porque mientras haya memoria, Marcus vivirá. Y mientras haya amor, nuestra familia, la que elegimos, la que nos eligió, seguirá creciendo. Gracias por escucharme. Por estar ahí. Por ser parte de este pedacito de sanación.